Hace poco un artículo del prestigioso medio británico The Economist alertó al mundo entero sobre una inminente hambruna mundial. Naturalmente la noticia circuló rápidamente por todo el mundo, haciendo que mucha gente entre en pánico y muchos países empiecen a tomar decisiones. Sin embargo, The Economist se basó en realidad en declaraciones del actual secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que en medio de una tensión mundial grave por la guerra entre Ucrania y Rusia, dijo lo siguiente: debemos hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambre y evitar el colapso del sistema alimentario mundial. Pero, ¿de dónde viene realmente esta preocupación? ¿Acaso solamente es la guerra entre Ucrania y Rusia la que provoca esta preocupación por el hambre mundial? Finalmente Castillo va a renunciar y va a tener tiempo de reflexionar sobre si estaba muerto o vivo el pobre. En realidad Ucrania y Rusia son países importantísimos en la cadena de producción y distribución de alimentos. Entre ambos países proporcionan el 28% del trigo comercializado, el 29% de la cebada, el 15% del maíz y el 75% del aceite de girasol de todo el mundo. Y la mayoría de países que importan estos productos están en Europa del Este, Medio Oriente y África del Este. Países como Turquía, Egipto, Somalia, Tanzania, Malawi importan más del 70% de su trigo desde Rusia y o Ucrania. Y hoy estas naciones ya están teniendo un grave problema de desabastecimiento. Sin embargo, ese no es el único problema. La pandemia primero y la guerra después trajeron una serie de consecuencias a nivel político y comercial que generaron lo que están llamando la tormenta perfecta. ¿Qué es lo que da inicio a esta crisis de alimentos? La inflación en muchísimos productos a nivel internacional es un problema que vino afectando a todos los países desde el inicio de la pandemia. Debido al bloqueo de fronteras que surgió a raíz de la pandemia, mucha de la oferta internacional de insumos descendió. Algunos países incluso optaron por restringir la exportación de algunos alimentos con tal de garantizar la cobertura de la demanda local. Esto naturalmente afectó el precio de los productos, que como se redujo la oferta tuvo que aumentar. Y cuando las fronteras volvieron a abrirse, el problema no se detuvo. Recordemos que a mediados del 2021 existió una grave crisis de contenedores que retrasó el regreso al flujo normal de intercambio comercial vía marítima, lo que continuó incrementando el precio de las cosas. Según el informe de la FAO, los cereales han registrado un incremento del 39.7% de su precio en relación al mismo mes del año pasado. El trigo, por ejemplo, ha registrado un incremento del 56.2% en un año, casi la mitad del doble. Los cereales secundarios como el maíz, el sorgo, el mijo, la cebada, la avena, el centeno se mantuvieron 18.1% en promedio por encima de su valor en el mismo mes de mayo del año pasado. El índice de precios de otro tipo de productos como los productos lácteos se encuentra 20.5 puntos por encima de su nivel de mayo del año pasado. Como pueden notar, el incremento de los precios en todos estos productos viene dándose ya desde antes que inicie la guerra entre Ucrania y Rusia, que empezó en febrero de este año, casi a fines de febrero. Por otro lado, el cambio climático es un factor que también es parte de esta crisis alimentaria. Como les comenté, aunque Ucrania y Rusia son países que participan ampliamente de la producción y distribución de granos en todo el mundo, en realidad no son los países que más granos producen. Los que más granos producen son Estados Unidos, China, India y la Unión Europea en su conjunto. Y por supuesto son estos mismos los países que más granos consumen. Sin embargo, estos países también han tenido problemas para su cosecha de este año. Y ninguno de estos problemas tiene que ver con la guerra, sino con las terribles condiciones climáticas que no tienen precedentes. China, por ejemplo, que es el mayor productor de trigo de todo el mundo, ha sufrido lluvias tan graves
que tendrán como consecuencia la peor cosecha de toda su historia. De hecho, estas lluvias no solo afectan las cosechas, son hasta mortales. Ya se han llevado a unos cuantos centenares de muertos y han obligado a 280.000 chinos a abandonar sus hogares y movilizarse desde el año pasado. Es más, el Ministerio de Agricultura ha pedido medidas enérgicas contra la destrucción de sembríos para proyectos de construcción. Es decir, China, el país que más invierte en infraestructura de todo el planeta, ha pedido detener las construcciones para cuidar sus campos de sembrío. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, ha pasado todo lo contrario. Están viviendo las peores sequías de su historia. De hecho, algunos dicen que la sequía de Estados Unidos es la peor desde hace 1000 años, mientras que otros aseguran que mínimamente es la peor sequía en los últimos 50 años. National Geographic. Según National Geographic, esta sequía en Estados Unidos puede durar hasta el 2030, lo que obviamente va a continuar perjudicando la producción agrícola de este país. En India, una gravísima ola de calor ha provocado irreversibles daños en la producción de trigo de este año. Según algunas fuentes, estas terribles olas de calor, que se solían suceder cada 50 años, hoy se suceden cada 4 años. En Delhi las temperaturas han llegado a 49 grados centígrados. Es tal la calor que incluso está atentando contra las mujeres gestantes, que acuden a centros hospitalarios por deshidrataciones extremas. La situación ha hecho que el gobierno indio finalmente tome una serie de medidas sobre el asunto, y una de ellas es detener las exportaciones de trigo. Pero acá viene una de las peores partes. India no es el único país que ha restringido sus exportaciones. La verdadera consecuencia nefasta que está trayendo consigo la guerra entre Ucrania y Rusia, además naturalmente de la destrucción de ambos países y la muerte de miles de personas, es la ausencia de cebada para la producción de cerveza. Es la política que están adoptando el resto de países. Resulta que muchos países alrededor del mundo han empezado a restringir las exportaciones de algunos productos que están escaseando, con el propósito de que estos productos se queden y puedan satisfacer la demanda local. Entre estos países están Argentina, Argelia, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kosovo, Ucrania, Rusia, Serbia y Túnez. Y los productos que tienen restricción de exportaciones son el aceite de soja, la harina de soja, los derivados del trigo, el azúcar, el maíz, el trigo como tal, la harina, las lentejas, los frijoles, el aceite de palma, el aceite de palmiste, papas, berenjenas, tomates, cebollas, sal, pavo, carne de res, cordero, carne de cabra, mantequilla, avena, mijo, semillas de girasol, centeno, la cebada con la que hacen la cerveza, frutas, vegetales, productos con carne de pollo y cereales en general. Pero no solo se han restringido la exportación de alimentos como los granos o los aceites o las carnes o las proteínas que he mencionado, sino también la exportación de fertilizantes. Pues resulta que aunque poca de la importación de granos en Sudamérica provenga de Ucrania o de Rusia, sí sucede que el 45% de los fertilizantes que usamos en este continente provienen de Rusia. Y países como el Perú importan casi el 90% de los fertilizantes que usan en la industria agrónoma interna, y en realidad la mitad de ellos provienen de Rusia. Es decir, la producción agrónoma depende en un gran porcentaje de la oferta de fertilizantes y su uso en tierras que sin estos insumos no podrán servir para la producción agrícola. Poco más que una quinta parte de todas las exportaciones están restringidas. Rusia, que es un importantísimo exportador de fertilizantes, ha restringido su exportación, especialmente porque países de economías avanzadas como Australia o Estados Unidos, o como Japón y Reino Unido, han limitado las exportaciones de alimentos a este país como parte del gran paquete de sanciones que le imponen debido a la guerra. Desde inicios de este año, los países han impuesto un total de 47 restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes. Y según un seguimiento de Simone Bennett, profesor de Comercio Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad de San Galo, si PPK no indultaba a Fujimori,
Bad Bunny jamás habría cantado Mi Bebito Fiu Fiu. Mi bebito fiu fiu. Según Evenet, se han puesto en práctica 43 restricciones desde que comenzó la guerra en febrero. Esta ola de políticas proteccionistas, indican los expertos de la ONU y del Banco Mundial, aunque podrían tener resultados positivos en el corto plazo, a la larga van a ser medidas inútiles que van a agravar aún más la crisis. No existe mejor fórmula para satisfacer los mercados que el intercambio libre y fluido entre sociedades. Y eso es algo que la historia ya ha demostrado muchas veces. Por otro lado, la inflación no solo viene trayendo consigo el incremento de los precios de los alimentos o los insumos para la producción como los fertilizantes. Lo que se ha elevado de sobremanera y es de conocimiento público porque viene afectando el bolsillo de todos es el incremento del precio de los servicios de streaming, es el incremento del precio de los combustibles. Según el Banco Mundial, se espera que los precios de la energía aumenten más del 50% en 2022, antes de atenuarse en 2023 y 2024. Dice, además, expresamente, debido a las alteraciones en el comercio y la producción relacionadas con la guerra, se espera que el precio del petróleo crudo Brent ascienda en promedio a los $100 el barril en 2022, el nivel más alto desde el 2013, lo que representa un aumento de más del 40% en comparación con el 2021. Se prevé que este valor se moderará hasta llegar a los $92 en 2023, aún muy por encima del promedio quinquenal de $60 el barril. Adicionalmente, las proyecciones indican que los precios del gas natural europeo llegarán en 2022 al doble de los del 2021, mientras que los del carbón serán un 80% más altos, ambos en máximos históricos. Y es probable que el precio del gas aumente aún más debido a que Rusia ha decidido responder al paquete de sanciones de la Unión Europea cerrando sus caños de gas. Naturalmente, el incremento de los precios de los combustibles afecta directamente en los precios de la producción de alimentos, que repercuten no solo en los precios mismos, sino en la oferta. Es decir, los productores no podrán tener los recursos suficientes para producir y ofertar la misma cantidad de alimentos que antes, porque la gasolina que sirve para transportar los insumos está más cara. Ahora bien, recordemos que estos mismos alimentos no solo sirven para la alimentación humana, sino también para alimentar a otros animales que están dentro de la cadena de alimentos que el humano consume. Por ejemplo, las vacas, los pollos y los cerdos tienen en su dieta por lo general granos y cereales, por lo que la producción de proteína animal también se va a ver afectada. Hay una situación en particular que tiene que ver 100% con la guerra, que agrava muchísimo esta situación. Como se podrán imaginar, desde que comenzó la guerra no se detuvo la maquinaria productiva ni de Ucrania ni de Rusia, especialmente porque ambos países, estando ya en guerra, están tratando de cuidar sus actividades económicas, especialmente Ucrania, que es el país que está sufriendo la invasión militar de su territorio. Y bueno, es cierto que Rusia está tratando de resistir el paquete de sanciones que le han impuesto una gran cantidad de países, pero no cabe duda que aunque los dos países están viendo sus economías afectadas, Ucrania es por mucho la que realmente está siendo destruida. De hecho, el presidente Zelensky manifestó que la intención de Rusia es destruir por completo la economía ucraniana. Muchas operaciones rusas se han destinado a ese fin y Putin confirmó esto entre dientes un par de veces. Recordemos que Ucrania es principalmente un país agricultor y ganadero. Sin embargo, el territorio más fértil para estos fines está justamente al este del país, precisamente en la zona que está siendo ocupada por tropas rusas. Muchos silos, si no sabes qué es un silo, esto es un silo, y campos de sembrío han sido destruidos. Y los silos que no han sido destruidos están almacenando cereales que no pueden salir del país porque los ucranianos creen que Odessa, su puerto en el Mar Negro y una de las principales vías de exportación del país, está minado por los rusos. Además que hay un bloqueo militar. Entonces la última cosecha que ahí se conserva aún permanece en estos silos y la cosecha que viene pronto no podrá ser conservada porque no hay dónde guardarla.
de manera que la cosecha que ahí se conserva hasta ahora puede que termine pudriéndose. La cosecha que está por venir también, porque no hay dónde guardarla. ¿Y qué va a pasar con las próximas cosechas? Pues peor aún, es probable que no hayan próximas cosechas, porque no hay quien haga el trabajo. La mayoría de hombres y mujeres que trabajaban la tierra en Ucrania o han escapado de la zona o están combatiendo en la guerra, de manera que no hay mano de obra, al menos hasta que la guerra termine, y aún no hay indicios de ello. Y si eres peruano, estás especialmente jodido, porque aunque el Estado peruano ya ha previsto una política ante la situación y ha comprado fertilizantes para evitar su escasez, esta compra se ha visto manchada por temas de corrupción, de los que no podré hablar en este video porque ya quedó lo suficientemente largo, y por falta de conocimiento técnico, del que ya habló el ex ministro de Agricultura, Milton von Hesse, en una entrevista con Jaime Chincha. De hecho, según las Naciones Unidas, 15.5 millones de peruanos van a verse afectados ante la situación, o sea, la mitad. Espero que tú no estés en ese grupo, aunque tu probabilidad es del 50%.